Vamos. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quieras que ustedes estén. Soy Karen y en esta oportunidad estoy con una querida amiga, compañera de nuestro hermoso grupo Chemot. Ella es Miriam Rodríguez, ella es educadora, bibliotecóloga, que tiene una amplia trayectoria en el campo espiritual. Y ella ha tomado el curso de Merkabah, de cómo activar el Merkabah y de todo lo que es de la geometría sagrada con la escuela de Drúmbalo Melquisedec. Así que tenemos un tesoro aquí con nosotros. Ya hemos estado conversando tras bambalinas y realmente me siento súper honrada que se encuentre con nosotros hoy porque tiene una cantidad de información valiosísima que darnos y cosas que tenemos que saber y seguir para poder continuar con este proceso que estamos de elevar nuestra frecuencia, de ampliar nuestra conciencia y qué mejor que hacerlo con alguien que estudió directamente con la escuela de Drúmbalo Melquisedec. Entonces, para empezar esta entrevista, le voy a pedir a Miriam que por favor nos diga un poquito más de su historia, de cómo llegó a este estudio y cuáles han sido los pasos que ha ido tomando y que la han ido llevando de la mano de esto. Miriam, te dejo a la audiencia. Karen, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar contigo y poder compartir un poquitico de mi historia y de mi transitar espiritual. Por allá como en el año 2000, como en 1998-99, yo empecé a tener unos problemas de salud terribles y me empecé a caer. Y en un mes me rompí una rótula y como medio me recuperé y me rompí la otra. Entonces quedé como casi 3 meses sin trabajar. Oh, Y lo siento. empecé, entonces mi hermano, que es un poco espiritual, me llama y me dice, oye, tú no has pensado y no, como por qué fue que te caíste y estás ahí quieta, frenada en tu vida. Y yo quedé, dije, Dios, ¿qué me estás diciendo? Y yo trabajaba entonces en un colegio muy importante, muy prestigioso acá en la ciudad de Bogotá. Yo soy bibliotecóloga y acababa de construir tremenda biblioteca. Había salido de un trabajo intenso como de 4 o 5 años. Estaba bastante cansada de todo ese trabajo tan intenso que había hecho y tenía oportunidad de tener contacto con todas las editoriales. Y yo aquí acostada dije, pues yo me voy, pedí, dije, tráigame en una caja de libros que hablen sobre la conciencia, la mente, porque yo ni sabía de qué era lo que quería, pero yo sentía que tenía que ir a mi interior y hacer un trabajo espiritual. Y me llegó una señora con una caja de libros y yo empecé a mirar y nada me gustaba. Y de pronto encontré el primer libro, Karen. Puedes poner la primera. La primera Encontré contigo fotografía, que es mi maestro, el maestro que me llegó que se llama Deepak Chopra. espérame, que lo voy a compartir Y ahora. entonces me siento a leer el libro, este libro de Deepak. Claro, yo como bibliotecóloga, entonces esta charla va a estar, el hilo conductor van a ser los libros, porque soy muy rigurosa en ese tema. O sea, mi vida siempre está plasmada y dirigida por libros. Ahí está, mira, este libro. Déjame ajustar la página. Túvelo. No lo puedo ajustar más. Déjame, le voy a mover el libro. Bueno, No, no me gusta entonces, tocarlo. Dale. claro, este libro me cambió la vida y me abrió la primera puerta para mi camino espiritual, porque hablaba de esa relación de la mente, el cuerpo y el espíritu, que en esa época
Yo no lo tenía en mi radar. Mi vida era la educación y las bibliotecas. Y en este libro, Deepak Chopra nos cuenta, él es un médico y nacido en la India, pero que se formó en Inglaterra. Entonces tiene lo oriental y lo occidental en su formación, Deepak Chopra. Y él se había formado en meditación trascendental con el Maharaji Yagya Yoga. Y en este libro cuenta que es a través de la meditación trascendental donde uno puede realmente encontrarse con la conciencia divina. Y yo dije, ya, pero yo sí estaba en la búsqueda de una meditación, pero nada me gustaba porque yo decía, no, yo no tengo tiempo de estar ahí sentada 5 horas para entrar en meditación. Yo quiero algo mucho más práctico. Y cuando empieza a explicar Deepak Chopra cómo era la meditación trascendental, yo dije, esa es la meditación que yo quiero. Y empecé a buscar y encontré un maestro de meditación, porque esa meditación solo lo puede hacer, solo lo puedes hacer a través de un maestro que ha sido formado en una escuela de meditación trascendental para iniciarte en la meditación, porque esa meditación tiene un mantra que te lo entrega el maestro solo a ti y ese mantra es el que tú empiezas a evocar y permite pasar. Nosotros tenemos dos estados, el de vigilia y el de dormir, el que conocemos. Pero la meditación trascendental te pone en un estado que no es ni de dormir ni de vigilia. Te pone en el estado intermedio de trascendencia. O sea que tú vas trascendiendo este plano donde uno está y empieza a bajar evocando el mantra. ¿El mantra qué hace? Ir aquietando tus pensamientos desde lo más rudo a lo más sutil. Y es como si tú estuvieras buceando en un océano, como si fueras un buzo. Y vas evocando el mantra y el mantra rompe el pensamiento que te llega. ¡Pum! Lo rompe. Y al romperlo, tú bajas más y bajas más y bajas más hasta que te asientas en el silencio y en lo sutil. Y ahí te quedas, sin dormirte y sin estar en vigilia. Es de una potencia la meditación trascendental que me transformó la existencia de la vida. Y me enrolé con la escuela de meditación trascendental, de eso hace más de 25 años. Entonces ahí empezó Interesante. todo mi camino espiritual porque encontré lo que significa de verdad decir, estoy en el estado de bienaventuranza. No, no puedo explicarlo porque nuestro lenguaje no tiene las palabras de ese otro mundo donde uno va, porque ahí no hay, nuestro lenguaje no está hecho para poder explicarlo. Pero yo sí he Exacto. sentido unos estados donde yo digo, ¿a dónde estuve? En el vacío. Tú vas al vacío. La meditación trascendental no es de esas meditaciones que ves cosas y que ves la geometría sagrada, que yo he hecho otras. Esta no, esta tú estás realmente en casa y son solamente 20 minutos. Entonces, ahí comienza toda mi historia con Deepak Chopra, que de ahí en adelante, hoy en día sigo a Deepak Chopra, compré todos los libros de él, leí muchísimo y yo digo que ese es mi maestro, mi primer maestro. Y luego el Maharaji, que cuando yo entré a hacer la meditación trascendental, el Maharaji estaba vivo. Em, Después, ¿me pones el segundo libro, por favor? Sí, claro. Ese Oye, libro y del siendo yo Maharaji. de las personas que tienen esas experiencias trascendentales, como tú dices, eh, yo he podido, en cierta manera, sentir lo que tú dices.
Ahí está, el Maharashi sí se ve correcto. Imagínate, tremendo libro, porque, a ver, yo antes de ir a hacer la meditación trascendental, pues me leí este libro, porque ese es el libro de referencia que da Deepak Chopra, que se llama La ciencia del ser y el arte de vivir de Mahesh Yogi. Y yo leo este libro y entonces hace la pregunta de quién es el ser. Y yo era educadora, llena de preguntas. Y yo decía, ¿cómo es posible que nosotros nunca nos sentemos con los estudiantes a preguntarnos quién es el ser? Yo empecé a confrontarme una cantidad con este libro y con la meditación y con Deepak. Era como si yo Sí, estuviera viviendo dos mundos, encontrándome con otra realidad de la existencia de la vida. Y sí, entonces, imagínate que aquí tengo que estaba poniendo, dice, este libro dice, este es un libro para el desarrollo del potencial mental, de la memoria, de la inteligencia, de la calidad de los pensamientos y la creatividad y de la mejora de la salud física y mental. Y de la ya. calidad de los pensamientos. Yo me senté a pensar en la calidad de los pensamientos y yo empecé a cuestionarme. Este libro lo recibió el Maharaji de la conciencia divina y él empezó a grabarlo, todo lo que recibía. Este es un libro canalizado de la divinidad. Los invito a que lo lean. Entonces, esa ha sido mi dinámica. Primero yo me lleno de conocimiento, de conocimiento, de conocimiento y voy a lo seguro. Yo voy a las fuentes, porque es que estos son los que se llaman las fuentes primarias. Yo los invito que cuando empiecen a descubrir información de alguien, váyase para la fuente primaria, porque los youtubers y toda la información que te están dando las personas se llaman secundarias y terciarias, o sea que esa información está reciclada por uno, reciclado por el otro, reciclado. Entonces lo que te llega a ti son fracciones y son inferencias de la gente. Y Entonces, uno debe irse para la fuente primaria, Caro, qué directamente. lindo, ¿Qué qué lindo que dice? venga esto de ti. Señora? Me siento tan, ¿cómo te digo? Emocionada una y otra es que todo lo que vas diciendo hasta ahora resuena conmigo mucho. Veo la palabra yogi, para mí, tú sabes que yo practico yoga hace 13 años y es como, yo sé lo que es ser un yogi, conozco la respiración, entonces cuando tú me dices irte a la fuente de lo primario, yo comprendo perfectamente lo que tú quieres decir, porque gracias a Dios, gracias a la conciencia o lo que sea, también he recibido información de la fuente primaria, directo del doctor Purta, directo de mi profesor que es yogi. Entonces, la vida no es como uno cree que es. La vida nos lleva a nosotros hacia el camino donde nosotros elegimos y no estamos 100% conscientes de ello. Y es un viaje, es como una aventura. Siempre yo comento esto, inclusive con mis hijos también les digo, yo me siento como Alicia en el País de las Maravillas, porque nunca sé qué sorpresa maravillosa me toca vivir. Todos los días me llevo una sorpresa y esto lo he compartido yo con ustedes esta semana, la visión que tuve con mi hijo, de verlo que éramos pareja en otra vida. O sea, es increíble que algunas personas podamos tener acceso a toda esta información y te agradezco que tú compartas con nosotros. Miriam, continúa, síguenos contando, porque tenemos varias imágenes que compartir. Perdón. Sí. Bueno, eso fueron ya, imagínate, me enrolé con toda la comunidad y la meditación trascendental, como es, viene de los Vedas, que dicen que los Vedas son
muy, muy antiguos. Tienen más de 6 7 8 mil años los Vedas. Entonces mi maestra daba un taller sobre medicina ayurvédica. Y yo dije, yo voy a tomar el taller de medicina ayurvédica, porque como yo estaba tan enferma y me caía y estaba muy mal. Después descubrí que, ¿por qué estaba mal? Porque yo emocionalmente empecé a estar mal. Empecé a sufrir una, un sentimiento de existencialismo, de que yo decía, esto es toda la vida, esto es todo, debe haber algo más. Yo solita me lo preguntaba. Entonces yo ya empecé a descubrir esa verdad, que uno crea las enfermedades. Pero llegar a esa verdad fue todo un camino, toda una trayectoria de aceptar que esa era una verdad. Claro, porque como en el mundo donde estamos, la verdad la enfermedad la conocemos de una manera diferente. El cuerpo se enferma y otro te cura. Entonces, y nunca nos imaginamos que nosotros creamos nuestras enfermedades. Eh, y yo entonces, hice el curso de medicina ayurvédica y empecé a practicar la sanación con el ayurveda y a cambiar mi estilo de alimentación, porque tampoco yo pensaba que la alimentación también lo ayudaba a uno a hacer un camino espiritual, pero lejanamente, que tenía que ver una cosa con la otra. El Ayurveda pues trabaja todo lo que son los doshas. Es muy interesante, es muy profunda, de una sabiduría increíble y también las asanas. Entonces aprendí a hacer asanas y entré al mundo del yoga a través de la meditación. Entonces comprendí la relación de salud, mente, cuerpo y espiritualidad con la meditación trascendental. Em, y empecé a cambiar mi vida, que me cambió radicalmente. Y mi hija, María Paula, empezó a tener la menor, a tener como por la noche, como unas pesadillas, todas las noches. Los médicos me decían que eso se llama, tenía un nombre ahí todo raro, que eso era natural, que se le iba a quitar, pero yo decía, no, mi hija no puede seguir así. Entonces me recomendaron una señora que hacía como regresiones y yo la voy a llevar allá. Y apenas entré a su consultorio, detrás de ella había un círculo con una geometría extraña que yo jamás había visto. Y yo le digo, se llama Margarita, "Oh, discúlpame, ¿eso qué es?" Y me dice, la flor de la vida. Y yo, Mm. ¿a qué? Pero yo vi ese símbolo y entró como una energía en mí. Yo dije, ¿qué es eso? Yo tengo que averiguar qué es, qué es. Pero eso se quedó ahí. Ella me enseñó muchas cosas, nos enseñó muchas cosas, Margarita. Ella era una mujer avanzada y empezamos a hacer trabajo de cuerpo para soltar las energías con el cuerpo. Y empecé yo a conectar con mi cuerpo, a hacer conciencia de mi cuerpo. Es que nosotros enajenamos el cuerpo y nos olvidamos de él, de su existencia. Entonces empecé a conocer con ella el cuerpo y yo me dejé llevar y empecé a soltar. Y, pero al mismo tiempo empecé a hacer la búsqueda de ese símbolo, pero mira, yo no encontraba nada. Yo decía, ¿dónde? Y ella no me decía tampoco mucho, era como muy hermética. Yo dejé de ir donde ella y pues seguí mi camino en mi trabajo como bibliotecóloga, haciendo cosas muy importantes en la educación. Cuando mi hija mayor se fue para España a estudiar cine y me quedé con la chiquita porque se llevan 10 años. Y, y mi hijita a los 16 años empezó a consumir alcohol. Tengo que contarles eso
porque esto fue muy importante para transformar no solo mi vida, sino la de todos en esta familia. Y se volvió adicta al alcohol. Pero esto fue así. Así que la tuvimos que meter en un programa de rehabilitación para adictos Mm. a los 17 años. Y yo empecé a pelear con la existencia de la vida. Yo no pude, yo no pude, yo lloraba, yo decía, no, no, no había absolutamente nada que a mí me diera consuelo. Te entiendo. Todo lo que yo había estudiado, todas las meditaciones, todo el camino espiritual que había hecho no me sirvió para nada, para nada. Yo olvidé todo eso porque yo sentía un dolor tan grande, un dolor tan grande, un dolor tan grande. Yo sentía que la había perdido completamente. Bueno, ella en ese trabajo, como yo estaba en colegio, había una psicóloga y la psicóloga me dijo, hay un, yo estoy en un programa de una escuela que se llama la Escuela de Transformación Humana de Claudio Naranjo, que trabaja la Gestalt. ¿Por qué no va? Bueno, mi hija ya acaba de salir de esta recuperación, que fue casi un año. Eh, ¿Por qué no vas y llevas a tu hija allá también? Porque no nos encontramos que van a empezar unos programas y unos cursos y yo creo que te van a servir a ti y a tu hija. Yo le dije, bueno, vamos. Y le dije a María Paula sí, que si quería ir. Me dijo, bueno, mami, vamos. Las dos terminamos, yo haciendo el programa de Movimiento Vital Expresivo de Adela Palcos, que es una mujer argentina que le llegó la información de ese movimiento vital expresivo porque ella dice que el yoga es para Oriente y que ese movimiento vital expresivo es el yoga para Occidente y sobre todo para las Américas, porque nosotros tenemos un cuerpo y una complexión diferente a los orientales. Entonces ella dice, nosotros no podemos hacer todos esos movimientos porque tenemos una genética Otra diferente a los estructura, orientales. es Ella una nos estructura contó ósea diferente eso. Ella viajaba y venía y entonces ella dice que ese es el yoga de la de América. nosotros. Ok. Entonces yo dije, yo entro para que las dos estemos porque María Paula nos retó, mira, ella salió de ahí y apenas salió dijo, yo voy a volver otra vez a tomar cerveza, trago, aguardiente. No, ustedes no se imaginan. Yo Decíamos, sé, Dios, yo sé, Miriam. esto era, o sea, wow. Y entonces, pero María Paula en la escuela dijo, yo voy a tomar entonces el programa La Gestal, que era el más grande y el más importante para volverse terapeuta. Y imagínate que María Paula se forma como terapeuta de la Gestal a partir de los 18 años, era la más joven de todos en la escuela. Mi formación duró 3 años, 3 años y medio, y la de María Paula 4. Y al tiempo empezó a estudiar antropología. Y las dos empezamos a trabajar la Gestal y era volver, era hacer un trabajo interior muy profundo porque ahí trabajamos constelaciones familiares, Me enneagrama. encanta eso. Entonces fue una formación muy profunda de ir a lo más profundo y ahí aprendí los chakras porque Mayaela, todo el movimiento vital expresivo se trabaja a través de los chakras y cada chakra se trabaja. Y nosotros durábamos talleres de 3 y 4 días trabajando cada chakra. Entonces la formación fue impresionante. Yo soy terapeuta también porque nos enseñaron a hacer unos masajes para sacar todas las emociones que quedan atrapadas en el cuerpo. Es algo espectacular.
Entonces empezamos a crecer María Paula y yo a aceptar que María Paula ya era una adulta y que las decisiones que ella estaba tomando eran las de ella y nada más de las de ella. Ese fue un camino súper largo entre las dos. Hoy en día mi hija María Paula es una terapeuta espectacular, se casó con otro terapeuta y tienen una fundación que trabaja eh, para formar terapeutas en el uso de sustancias psicodélicas para hacer terapia para adicciones y demás problemas emocionales y psicológicos. Hazme el favor. Gran Dios. Es que mira, una cosa lleva a la Entonces, otra. Todo eh, tiene un porqué. por eso tengo esa formación. En el entretanto, antes de que María Paula cumpliera los 16 años, que ya había empezado a ser un poco terrible, encontré en un aviso, en una librería que decía que se impartía una formación en la meditación del Merkabah y la geometría sagrada por Mati Vélez. Y dije, esta es. Y apunté y terminamos mi esposo, ¿por qué no nombran a mi hija Natalia la mayor? Porque ella estaba viviendo en España. Claro. Entonces ella no vivió todo ese proceso. Hoy en día, María Natalia, mi hija que estudió cine y cine documental, soltó todo su trabajo y dijo, me voy a hacer la formación que están dando mi hija María Paula y su esposo, que dura Mm, 3 años y medio y está trabajando con ellos. Y qué ella hermoso. también se está formando como terapeuta. Wow. O sea, Wow. no sé para dónde va todo esto. El caso es que fue para una Semana Santa y María Paula, ¿qué es eso? Que yo no quiero ir, que no sé qué. Yo, va porque va. Y nos cambió la vida a los tres. Y entonces yo creo que podemos retomar la conversación que tuvimos tú y yo, porque yo me formé en el Reiki Unitario en pandemia con Cristina Carbonell, que la entrevistó Cristian Argüello. Ella es venezolana, es una mujer súper espiritual que ha recibido mucha información de Jesús y María Magdalena. Y yo dije, yo quiero con ella. Y me hice la formación de Reiki Unitario, que es súper poderosa. Y a través del Reiki Unitario, cuando tú te haces auto-Reiki, tú invocas al arcángel Metatrón, que yo nunca sabía del arcángel Metatrón, no tenía ni idea. Y yo decía, pero ¿quién es el arcángel Metatrón? Yo tengo que saber porque yo lo estoy invocando y llama a uno al arcángel Metatrón y le pide que active el campo Merkaba, que para mí fue súper impactante, porque yo ya estaba formada en el campo Merkaba, el ADN y los símbolos, los tres símbolos que es Ahor, Ananda y Amén, más importantes del Reiki unitario. Y entonces yo decía, bueno, yo me voy a sentar y voy a pedir al arcángel Metatrón a ver qué sucede y que me active el campo Merkaba, porque yo sé qué significa activarse el campo Merkaba. Y no sucedía nada. Entonces yo decía, espera un momentico, con solo pedir que se active el campo Merkaba, no se activa. Claro. Esto es, Tienes que esto no, trabajar esto para no es eso. verdad. Hay que Entonces trabajar. teníamos un grupo de compañeras del Reiki que estábamos practicando y nos contábamos qué era lo que pasaba y teníamos que hacerle Reiki a otros, ¿sí? Y llevar un registro de todo lo que sucedía. Entonces yo dije, yo quiero preguntarles que cuando ustedes saben qué es el mercado, principiando que no sabían qué era el mercado, la mayoría, principiando, ¿cierto? Wow. Y, y me acuerdo que una de ellas sí sabía, me dice, ella me confrontó bastante. Me dice, pero Miriam, porque yo le dije, pero es que eso es con unos pasos y hay que hacer la respiración esférica y eso es todo un trabajo muy importante para activar el campo. Y dice, ya no se necesita hacer nada de eso porque como los niveles de conciencia se abrieron, entonces ya el campo queda activado. Y dije, no, yo ya no me pongo. Yo, bueno.
Está bien. Yo no sé, ¿sí me entiendes? Yo no sé si eso es así, si eso es verdad que queda activado. Pero yo en las redes he mirado la cantidad de información acerca de la meditación Merkabah. Y yo dije, yo abro, yo voy a mirar. Yo quiero mirar, yo quiero saber qué pasa con esto. Y en realidad no he encontrado nada, nada que realmente se parezca a la formación de el gran maestro que vino aquí a este planeta que se llama Drúmbalo Melquisedec a mostrarnos y a contarnos acerca de este vehículo multidimensional. Entonces la experiencia que tuvimos en ese taller fue tan impresionante que me rehúso yo hoy en día a pensar que activar el campo Merkabah se puede hacer solamente con pensarlo o con No. hacer una meditación que lo encuentras tú en YouTube. Déjame hacer un pequeño paréntesis aquí. El doctor Hurtak, que tuvo una experiencia directa con Metatron, para poder abrir el Merkabah, tuvo que llegar a unos niveles de sonido altísimos. Cuando tú llegas a tocar esos niveles de sonido, porque acuérdense que el sonido es vibración, ahí fue donde se abrió el portal y le pusieron su Merkabah y se lo llevaron. Y se lo llevaron físicamente, o sea, no fue una cosa de que él lo soñó, lo canalizó o lo experimentó así como yo cuando tengo las canalizaciones. No, pues físicamente, al volver con tanta energía que absorbió su cuerpo físico, él cruzaba las paredes de lado a lado sin deshacerse, o sea, se desintegraba físicamente su cuerpo por la cantidad de energía y se volvía a materializar al otro lado. Entonces, Sí, lo que tú dices a mí me hace cualquier sentido, me resuena mucho, porque tú no puedes pensar que por el hecho, claro, o sea, vamos a ver personas que llegan al campo cuántico y que tienen una experiencia, tiene que haber una manera o una técnica o algo sincronizado u ordenado que pueda hacer que esto se active. Porque si bien es cierto, y estamos leyendo el libro de Hurtak, Metatron, estamos leyendo sobre el electrón y sobre lo del Merkabah, todos tenemos este mecanismo ya dentro de nosotros. Entonces, hace un sentido inmenso que no nomás sea una cuestión así que tú te vas a, como decimos nosotros en Chile, te vaya a pegar una volada y se te abrió el Merkabah. No, tiene que no, haber alguna otra cosa más. Y honestamente, al estar empezando a ver a Drúmbalo Melquisedec, lo reconozco que es un gran maestro. es un Reconozco gran... que trajo una misión de vida espiritual súper evolucionada, enorme para la humanidad. Yo puedo reconocer el ser de luz. Entonces, sé del doctor Kurtak, sé cómo él abre los portales para poder llegar a esos niveles de vibración. Lo mismo para llegar a abrir el Merkabah no es cualquier cosa. No, Son muy pocos los seres que han podido hacerlo. no, Bíblicamente ya conocemos la historia de Isaías, pero tiene que haber a ver, ¿cómo puede ser una disciplina que debes de seguir? sí, un Una, protocolo. exacto, no es llegar y decir, ay, vamos a abrir el mercado, cierra los ojos y vamos a conectar. Podemos cerrar los ojos y hacer una meditación y conectarnos con nosotros mismos y tratar de darnos luz y energía y conectarnos con el campo cuántico, con la energía divina, lo podemos hacer, es factible. Pero ya estamos hablando de palabras mayores. Sí, sí. Y es una meditación, yo diría, avanzada que se requiere, yo como maestra, ciertas habilidades y competencias previas. No me cabe ¿Cuál- duda, porque lo ¿Cuáles estaba son? tratando de hacer. Como maestra, ¿cuáles son? La visualización. Esa es una.
habilidad que tú puedes tener s- o no tener, porque las habilidades, uno tiene las habilidades, uno nace como con habilidades, ¿sí? Sí, Las competencias hay que desarrollarlas. La estoy de habilidad, acuerdo si con no eso. se trabaja, se puede frustrar, Se pierde. Ujú. puede perder. La habilidad, por Sí, ejemplo, de tocar violín o el piano, pero si tú no la trabajas, la pierdes. Eh, pero y se nace con esa habilidad y hay niños, digamos, que tú ves que tienen más facilidades para el canto, ¿cierto? O para la sí, física, o para la educación física. Sí, esas son las habilidades que uno dice, póngalo, póngala a bailar, que ella es una buena bailarina. Esas son las habilidades que se desarrollan y ya vienen como que resaltan. sí, Pero la competencia, todos podemos volvernos competentes en lo que querramos y hay que desarrollarla, ¿sí? estamos de Entonces, acuerdo. en el tema que nos aborda, que es la meditación del Merkabah, que no es meditación, es la activación del Merkabah, Activación. porque ya lo Ujú. tenemos y lo que tenemos es que activarlo y recordarlo porque nosotros somos un Merkabah. Hay que tener varias competencias. Entonces, una de las principales competencias para eso es la visualización, porque, ¿sabes Visualización. por qué? Porque tú tienes que aprender a visualizar tu Merkabah alrededor de tu cuerpo. Si tú no tienes esa capacidad de hacerlo, jamás vas a poder activarlo. Entonces, luego, pues tienes que tener otra competencia que es la meditación en sí, que conlleva aprender a respirar. Hacer ¿Cierto? mínimo algunas respiraciones de meditación, ya tendrías que saberlo hacer, ¿cierto? Mm, y si no sabes nada, por eso tienes que ponerte en manos de un facilitador que te enseña a hacer específicamente la activación del marco, del campo Merkabah, porque o si no, no solo con leer los pasos de cómo hacerlo vas a llegar, porque hay algunas meditaciones que sí o sí, como la meditación trascendental, que necesitas un facilitador. ¿Por qué? Vamos a ir por pasos. ¿Qué es el Merkabah? Mer es luz, pero es la luz de la conciencia divina. Entonces, en algunas literatura se dice que es amor. Drumba lo dice, Mer es amor y luz. Esa palabra tiene un código encerrado potente. Las tres palabras del Merkabah tienen un paquete informacional de gran potencia. Solo tú con decir Sí, Mer es un mantra como el Om. claro. Mer. Mer es invocar la luz de la conciencia divina. El Ka, como en Egipto, es el Chi, ¿sí? Es Ujú. el prana, Sí, ese es el Ka. la Y energía. Pa es el cuerpo o la materia. No es solo cuerpo, es la materia, ¿sí? Entonces, Merkaba es, Esperamos que volvamos con Miriam. el Merkaba es un cuerpo de luz, es un cuerpo de luz multidimensional que te lleva a diferentes dimensiones. Cuando hicimos el taller, todos estábamos como pensando, pero bueno, cuando activamos este vehículo nos vamos a ir lejos y estábamos todos asustados. Es que hace 15 años era No muy se sabía difícil mucho. hacer eso. Yo quisiera que en esta conversación nos entendieras, echar para atrás 15 años, más de 15 años,
Sí, Esa palabra Merkaba y ese vehículo multidimensional, calcule de lo que estábamos, éramos avanzados para estar ahí, principiando, definitivamente sí, ¿sí o no? sí. Y entonces es que la información llega cuando uno necesita de a poquito. Era tan grande, tan poderosa que yo creo que hasta hoy puedo decirles que estoy entendiendo qué es el Merkaba. Un poquito. Hasta hoy estoy tratando de entender qué es. Drúmbalo Melquisedec dice, y se los voy a leer porque me encantó, porque eso, volví a las notas del taller. Dice, lo que están a punto de conocer desde mi punto de vista, cuando va a contar qué es el Mercababi, el taller, es probablemente la información más importante que puedo darles. Pueden saber todo acerca del Merkaba y cómo crear los campos rotatorios, porque ahora les cuento cómo se rotan. Pueden saber sobre los CIDIs, ahora te digo qué son los CIDIs, y conocer todo lo demás sobre la creación del Merkaba, dice, y cómo funciona. Pero sin hacer una conexión con su ser superior, no tendrán la sabiduría necesaria para utilizar el Merkaba. ¿Por qué estuvo tan encerrado el Merkaba? Y, 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 y de lo que se trataba, porque se puede utilizar para otras cosas malas. Ya sabemos tú y yo porque sabemos el libro. Entonces, el Merkaba estuvo, yo creo que fue de la información más hermética que ha habido en toda la historia de la civilización humana, es la activación del Merkaba. Y el Merkaba se enseñaba en la escuela de misterio del ojo derecho de Horus de Egipto. Era así de Y, poderosa. y quiero que Entonces, hagamos un por eso, paréntesis aquí, porque algunos de nuestros televidentes o de algunas de las personas que van a ver este video, esta entrevista, no saben el libro de La Flor de la Vida. Dame el título completo que se me olvidó. podemos Con poner sí, el bueno, secreto ancestral, el se llama, secreto ancestral de la de Flor la de la Vida. geometría sagrada y de la flor de la vida. Se llama el Espérame, déjame. secreto ancestral, imagínate, Bueno, lo que quería compartirles de acerca de Drúmbalo eso, 27, 1 y 2. aquí está. Lo que quería yo compartir sobre eso es que en el libro habla de que se hizo un experimento, bueno, no les voy a dar muchos detalles, pero se hizo un experimento y ese experimento fue el experimento de la Atlántida. Y, espérame, algo Que pasó crearon con un la mercado pantalla. muy grande, sí, y nos llevaron a otra dimensión, No, casi acabaron con el planeta Tierra, eso fue lo que pasó. sí, Entonces, cuando, y seguimos en cuarentena exacto, todavía, porque cuando pasó eso, nos bajaron el en el nivel de nivel de conciencia conciencia donde estaba estábamos, alto, éramos seres súper caímos, evolucionados. por eso se Ahí habla de está, la caída, ahí está, ahí fue cuando se cayó nuestro nivel de conciencia. claro, Entonces, yo, con todas las experiencias que he tenido, que son casi inverosímiles, y que he tenido que hacer un proceso, ha sido mi proyecto, todo esto de por qué, me voy encontrando con todas estas cosas y siento por una gratitud tan grande de haberme encontrado con este libro. Está en audiolibro en YouTube, gratis, en español, en inglés y me imagino que en muchos otros idiomas. El secreto sí, ancestral de la flor de la vida. sí, Vi hace poco una entrevista con Rómbalo Melquisedec de ahora, de este año, ya sí, está haciendo el volumen número 5. sí, Pero en el primer volumen ahí habla de la caída de nuestro nivel de conciencia a un nivel inferior. Fue causado justamente por la activación negativa del Merkabah. Por eso, como decías tú, para complementar lo que nos estabas comentando, esa información se mantenía completamente hermética
porque sí, se sabe, y esto lo he visto yo durante todo este tiempo en que he estado teniendo experiencias y he visto gente que tiene el poder de la mediunidad, de la clarisentencia, de la clarividencia, que hay personas que no han tenido una limpieza psicológica de su ego y cuando ven que tienen un poco de poder, se destruyen. El ego es muy engañoso y es muy difícil de mantener bajo control. sí, Entonces, cuando existe el ego, cuando el ego viene siendo más bien nuestra parte como del el otro lado del espectro de nuestro cerebro. Nuestro cerebro derecho es la conexión interna con nuestro corazón, con nuestra alma, con el amor, con la divinidad, con el planeta. Y el sí, otro lado del cerebro es como lo lógico, lo que no tiene sentimiento. Entonces, eh, estos seres que vinieron de Marte, esta raza que vino de Marte, hizo este experimento, utilizó el Merkabah, hicieron las conexiones energéticas dentro del planeta y metieron este proyecto ahí en la Atlántida y por eso se hundió el continente. que Entonces todavía el sigue libro activo en donde llamamos hoy en día todavía los sigue, por Bermudas. eso tanto, yo decía, ¿por qué tanto se habla de esto? Porque la desaparición de buques, la desaparición de gente, de barcos, de De botes, de barcos, de aviones, aviones. efectivamente fue por eso, porque todavía está ahí ese experimento negativo que acabó con nuestro nivel de Sí, conciencia. Y así lo es. que yo ahora sí entiendo, y no sé si tú me escuchaste la clase anterior, Miriam, cuando recibí un mensaje en el año 2000, cuando yo recién estaba aquí, llegué a Estados Unidos, que yo me quería ir. Yo lo único que quería, no quiero saber nada más de este lugar, me quiero volver a mi patria. No siento que avanzo, no siento que haya ningún propósito, me voy. Cuando estaba en eso, se me materializa una persona en la puerta que yo ni siquiera conocía, que hablaba inglés. Menos mal que yo hablaba inglés. Y me da este mensaje y me dice claramente, me dice, el plan que Dios tiene se va a cumplir, lo que Él ya estableció, la promesa que Él nos dio se va a cumplir. Solo tienes que ser paciente y esperar. Jamás me imaginé las dimensiones de esas palabras. Yo dije, bueno, el plan va a ser, no sé, que yo me quede aquí. Eso era lo que yo me imaginaba, pero eran unas palabras que tenían una dimensión mucho más importante de lo que de que mi bajo nivel de cerebro en ese tiempo podía, porque estaba súper joven, podía captar. Y leyendo, escuchando el libro de Drúmbalo Melquisedec, me di cuenta, el plan de Dios es que logremos recordar cuál era nuestra conexión, quiénes éramos nosotros. Y por eso yo he tenido toda esta experiencia que ya las estoy dejando bien plasmadas en el libro, así que he ido avanzando esta semana más que en cualquier momento, porque ahora sí, o sea, ya con todas las canalizaciones o experiencias espontáneas que me llegan en cualquier momento del día, digo, no, ya no puedo seguir haciendo caso omiso, ignorándolo, porque es demasiado obvio, es demasiado fuerte, me persigue a donde voy. Cuando me voy a dormir, cuando quiero hacer un reiki, cuando quiero ir a la yoga, cuando estoy allá, cuando hablo con alguien, me encuentro con que esta persona con la que yo hablo, mi maestro de yoga, estas personas han estado conmigo en otra vida y es como que yo lo recuerdo. Sí, Entonces, ya ese es el plan de Dios, hacernos recordar. Por alguna razón tengo la capacidad mental o la capacidad de conexión desde el corazón o lo que sea, de poder algo se abre en mí y me muestra todo esto. Porque hay gente que me dice, oye, pero tú tienes una capacidad de imaginación increíble. Si yo no te conociera, pensaría que tú consumes algo. sí. Y Se yo están la mejor. abriendo Eso esos yo eran todos creo. los dones que nosotros teníamos.
exacto, La yo siento, clariaudiencia, la clarividencia, la telepatía, que ahora exacto, se están abriendo para todos, si lo queremos, y con mucha facilidad. entonces con mucho cariño y compromiso, y le agradezco a Miriam que esté hoy día con nosotros, la voy a dejar que continúe en su eh, entrevista para que nos diga más, porque necesitamos saber todo, ya que Miriam es educadora, necesitamos saber más todavía. Así que Miriam, quedamos en esto de que había que tener todas estas cualidades para nosotros poder Y las activar este mercado, competencias las para, competencias. para hacer una meditación como estas. Entonces, en el taller en- nos pasamos muchísimas horas aprendiendo de la geometría sagrada, porque aparte, obviamente, de todas las competencias que uno necesita para hacer esta meditación, pues necesita uno tener un conocimiento muy profundo de qué es el Merkaba y cómo se forma. Eh, y ahí tiene que ver, entonces, juega un rol muy importante la geometría sagrada y ese símbolo que es la flor de la vida. Que se los voy a mostrar si Entonces, tú quieres. claro, eh, lo primero que comenzamos fue a entender que nosotros, cuando abrimos nuestros brazos y nos paramos, ¿sí? Tenemos la estrella tetraédrica. Nosotros estamos dentro de una estrella tetraédrica. Entonces, comprender eso es impresionante. Y en el taller, nuestra maestra mandó a hacer a escala el vehículo del Merkabah. Entonces, fíjate tú que como es un vehículo y nos transporta de un lugar a otro, si quieres podemos ir poniendo el fruto de la vida. Y esa es la flor de la vida. Se las quería volver a mostrar de nuevo. Y ahora vamos a poner el fruto de la vida. El fruto, sí. Entonces, fíjate que para poder activar el campo Merkaba tenemos que tener unos mínimos de conocimiento de la geometría sagrada, de cómo es que se forma esa estrella tetraédrica y en dónde está esa estrella tetraédrica. Entonces, ¿la puedes poner más grande? No, pero el Así, fruto de Drumba lo dice que este es un patrón femenino porque la creación parte de lo femenino. Entonces, el punto y la esfera es el principio de todo. Esa es una información tan linda, tan preciosa, que se hace en el taller de la flor de la vida y del Merkabah, que vale la pena hacerlo. Entonces, entender esto es toda una información potente y poderosa que tiene uno que sentarse con un compás y hacerlo. Y nos y los perdón, pusieron. y perdón Y que te este interrumpa. es, ¿Este fue el claro, que tú compartiste en el grupo hace unos días atrás? el fruto de la vida, el fruto de la vida no. Ya te digo cuál fue el que compartí. Ok, Pero este es un patrón que se llama el patrón de 13 círculos, que Drúmbalo lo dice que es el patrón más sagrado de información que hay, porque este es el principio de toda la creación de todo lo que existe, del macrocosmos y el microcosmos, de toda la existencia de la vida. Entonces, cuando uno va deconstruyendo la información del mercado, de lo general a lo particular, uno va entrando en un estado espiritual de respeto y profundidad por tremenda meditación y activación. Casi que siente uno miedo de llegar a ese punto.
Es que estamos Entonces, hablando de poderosa. este, que grábense este símbolo de los 13 círculos. Dice que son una de las formas más santas y más sagradas de la existencia y se llama el fruto de la vida, porque es el resultado desde donde se creó todo el material de todos los detalles de la realidad. Estas son palabras de Drúmbalo Melquisedec. Entonces, esto es lo femenino. Cuando empezamos a unir todos los puntos del centro de estas esferas, aparece el segundo símbolo más poderoso que existe, que es el cubo de Metatrón, que ya lo podemos ver en la siguiente. Qué pena que no me quedaron las imágenes tan bonitas para compartirlas, pero espérenme, porque teníamos dificultades técnicas ahí. Mientras Karen va abriendo, es un ejercicio espiritual para los que nos están oyendo y conocen de geometría sagrada y practican la geometría sagrada haciéndola, Ahí está, podrán ese es el entender lo cubo. que les voy a decir. Sentarse uno a hacer el cubo, pintar el cubo de Metatrón es entrar en el estado multidimensional del cubo de Metatrón y del el Merkabah. Eh, Aquí está, entonces, dentro del cubo de Metatrón están los 5 sólidos platónicos, que son las formas Y los más importantes y sagradas de las que está hecho todo, todo el contenido de nuestra realidad, que es la esfera, el cubo, aquí no los tengo, el icosaedro, el dodecaedro y el tetraedro. Y cada uno de ellos está relacionado con un elemento de la tierra. Y uno de los símbolos que estaban más escondidos era el dodecaedro, que es este que está acá, aquí adentro. Este es el dodecaedro, que está más en rojito. En o rojito lo que, lo... ah, sí, pues ese es el O famoso este es el dodecaedro de mí. dodecaedro. Sí Este lo es el veo, dodecaedro. el Porque rojo. el dodecaedro es el éter. Pero aquí es que no se ve, pero aquí está la estrella tetadédica de 6 puntas. Esta sí y esta sí. Uno tiene que quitar todas estas para uno poderla ver. El Y dodecaedro viene aquí, siendo esta lo estrella largo. tetraédrica, si podemos ver la otra, todo Espérame, este son, sí, la otra imagen que que tenemos, son pentágonos, las caras son pentagonales. Las del dodecaedro, las caras son pentagonales de 5 lados cada una. la del Merkabah, dices Tiene tú, ¿verdad? 12 caras, por eso es dodecaedro. Y es Ajá. el éter, es el prana, es, de, es la conciencia de Dios, el dodecaedro. ¿Esa es la que tú estás hablando? Aquí, este es, claro, yo pinté el Merkabah, que son 2 tetraedros, ¿sí? Uno entrelazado en otro. Este te los voy a mostrar acá. Qué hermosa te quedó esta pintura, me encantó. Es hermosa porque al fondo traté de dejar la flor de la vida de donde Sí, sale, ¿sí? sí se ve. Ujú. La quise dejar como que está emergiendo de ahí todo. Pero mira la coincidencia, sin yo haber estudiado de esto, haber escuchado el libro, haber visto nada, en abril cuando fui a ver al doctor Kurta, Sí, compré esto y es exactamente lo mismo. ese es el dodecaedro. Ah, no, Es, ese es la flor de la es vida. la flor de la vida que tú pintaste abajo y está el Merkabah en el Sí, centro. sí. Casi pareció los colores que tú tienes ahí en esa pintura. Increíble, ¿ah? Yo me sorprendo cada vez más de las coincidencias. Y entrar a hacerlo es muy lindo. Es muy lindo. Yo los invito a que lo hagan.
Sí, bueno, Por YouTube hay muchos, enseñan muchísimo a hacerlo. Y entonces para que lo vean, estos son los dos tetraedros, uno dentro de otro, y este es el Merkabah. eso es lo que yo te iba a decir. Ese es el Merkabah. Este es el Merkabah, que son dos tetraedros. Entonces, cua- en la meditación dice tetraedro masculino, tetraedro femenino. Femenino, sí, sí, sí. Tú no sabes que el tetraedro masculino es el tetraedro que apunta hacia el cielo y el Ok. tetraedro femenino es el que apunta hacia la tierra. Entonces, ¿cómo vas a hacer la meditación? Porque el tetraedro masculino gira a la derecha y el tetraedro femenino gira Y a la hacia abajo. izquierda. Ujú. Entonces, tú tienes que saber de dónde aparece el tetraedro. Y el tetraedro en realidad está formado por unos octaedros estos son, míralos, estos son, este pedacito de acá. Móvelo más al medio. ¿Eh? Esos pedacitos, ok. Estos se van metiendo acá y es como, puedes poner uno que es en amarillo, una foto que son que está deconstruido el tetraedro. A ver, déjame ver si la tengo. Entonces, yo lo que quiero, como medio paso a paso, porque es una pincelada, yo lo que quiero es que nuestra audiencia vaya entendiendo. No, no la tengo Cómo- esa. Tengo los mudras y la un respiración. amarillito. Ah, no, no hay ninguno amarillo. Déjame mirar Ya mi te lo mando. celular. Em, Vayan entendiendo cómo es que a partir de la comprensión que forma parte del aprendizaje, primero es el conocimiento, después del conocimiento la comprensión y después de la comprensión la experiencia y la aplicación y después la transferencia. Oh, aquí está, me llegó al final. Sí, Espera, me lo voy a ya te sacar lo mandé. del WhatsApp. Para Oye, hacer pero todo una un cosa, proceso de aprendizaje toca hacer todo eso. sí, una Entonces cosa que tenemos está, que entender profundamente cómo ocurre la activación de ese campo, mira, cómo una de las es que cosas esos dos que detalles están entrelazados. lo que estábamos tú Entonces y yo, en el taller nuestra maestra mandó a hacer un tetraedro y todos nos metíamos en el tetraedro para poderlo sentir y desarrollar el poder de la visualización cuando estuviéramos pensando, dice tetraedro masculino, tetraedro femenino. Mira, así es que se forman el Merkabah. Esta imagen la saqué de una de las series de la geometría sagrada del nuevo maestro que tenemos ahora, que es Robert Gilbert. Yo creo que es el nuevo Drúmbalo, Robert porque Gilbert es el que estamos viendo de geometría sagrada nosotros en él, nuestras clases. exacto. Sí, es el de Basic Para Art mí ese Work. es el nuevo Drúmbalo. Entonces él viene a traernos nueva información que está aportando por eso la serie se llama nada más la geometría sagrada. Ahí Sí, para que vayas viendo, nada más la geometría sagrada. Solamente tiene uno o dos capítulos muy por encima del Merkabah que son muy importantes, pero no enseña a activar el Merkabah, no, no, no no, no enseña. hay. No, ese si tú lo quieres, tienes que tomar el taller con él. Sí, en Entonces, Basic fíjate Art. cómo se forma esta belleza de Merkabah y nosotros tenemos toda esta información dentro de nuestro cuerpo. Entonces, sigamos. Otra habilidad importante que tenemos que tener es la respiración. ¿Por qué? Porque para poder recordar el Merkabah y activarlo, se necesita hacer una respiración que se llama la respiración esférica, que esa nos la enseñó Drúmbalo Melquisedec. Nadie
la había enseñado. Y ese es la llave para aprender el vehículo del Merkabah, a mi manera de ver, es la respiración. Y se activa y se crea como, entonces podemos ver, a ver, Estaba Julio, tratando de ¿me abrir. sigue ahí? La primera respiración Esta es que información es muy especial porque la estoy sacando del manual que nos entregaron. Ah, pero creo que están en el libro también. Sí, en el libro de volumen 1 y 2 está esta información. Entonces va mostrando una parte muy importante. Bueno, fíjate tú que eh, estas son las esferas, son varias esferas, dos esferas que se van abriendo antes de activar el Merkaba con la respiración y con los mudras. Los mudras son los que controlan las corrientes energéticas según como tú lo pongas en los dedos. Los mudras van creando una limpieza con la respiración de todo el sistema electromagnético que nosotros tenemos, porque para poder activar ese vehículo nosotros tenemos que estar limpios emocionalmente y electromagnéticamente tenemos que estar como limpios. Y los mudras los van limpiando. Entonces dice, cuando vamos, tú tienes que saber muchas cosas al mismo tiempo. Aprender a visualizar los tetaderos masculino y femenino, porque son diferentes. A aprender a tomar la respiración de tomarla 7 minutos, soltar 7 minutos, 7 segundos. aguantar 5 segundos y hacer y pulsar. Esa es otra cosa que hay que practicar en el taller antes de nosotros hacer la primera activación del campo Merpadat. Pasamos 4 días aprendiendo y aprendiendo a respirar y a practicar la punzación porque hay que poner los ojos como viscos, cerrado, subir y bajar. Y luego cambiar al otro mudra, porque cada mudra va limpiando un sistema eléctrico de tu cuerpo. Va limpiando. Inclusive uno puede volver a repetirlo para seguir limpiando, porque uno se da cuenta que no queda limpio y uno puede volver a la repetición 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esta en realidad no es una clase de cómo hacer, activar el campo mercado, no. La idea es que ustedes vayan viendo lo complejo que es, Ujú. Sí. lo Yo, complejo como te digo, yo que es estaba, eh, dime, no, te decía que yo encontré la activación que hace él, que hace Drúmbalo. La grabaron y la tradujeron al español. ¿sí? Y sale todo esto. Entonces, cuando me empieza a hablar de los mudras, porque aunque te dice toque, no, ni siquiera alcanzas a tocar los dedos, y tocar los dedos, imagina el tetaedro femenino, el masculino, la respiración, no alcanzas a coordinar si no tienes una práctica previa y no entiendes, si no sabes de Yo que practico yoga, que hacemos la respiración del prana, hacemos la respiración del yogi, todavía no doy con, ya la he tratado de hacer un par de veces y todavía no daba con esto, porque es No, complicado, porque te lo está, no. ahí en un segundo te está diciendo todo, vas cambiando los dedos, vas respirando, vas sosteniendo, tienes que saber cuántos segundos, después cuánto la dejas de ir y después te va dando toda la información al mismo tiempo y te pierdes. Es Se como pierde. tocar Pero de todas instrumentos, maneras, cuando uno lo está haciendo, algo está haciendo. Por eso es tan delicado. sí, es como Por tocar eso un instrumento. yo por eso digo, yo me preocupo muchísimo. Y digo, "Y Dios mío, ¿quién está haciendo?" Entonces yo veo los comentarios de algunas, porque encontré, yo les puedo mandar. Finalmente creo que encontré, porque, a ver, vamos por pasos. Ya creo que quedó entendido que nosotros tenemos que tener ciertas habilidades para hacer esta meditación, que para mí es una meditación avanzada como Ah, técnica. Como técnica sí. es una meditación avanzada. Pero a lo que nosotros nos vamos a encontrar es algo muy poderoso, de un nivel espiritual muy grande, porque el único objetivo
de recordar nuestro campo Merkaba es saber quiénes somos y de dónde venimos. ¿Por qué? Porque tú vas a salir de esta realidad y te vas a ir a otra. Ojo, tú sales de la tercera a la cuarta, pero no en cuerpo, en frecuencia. Ah, El campo Merkaba, cuando empieza a girar, lo que hace es pasarte a otra frecuencia y o a otra y tú puedes ir quién sabe a dónde. Entonces, por eso tienes que tener muchísimo cuidado. y aquí voy a Entonces, hacer un paréntesis. Voy a poner el ejemplo del doctor Hurtak. Vibramos por nivel de vibración, por eso él tuvo su experiencia, vibró a tal magnitud que se abrió el portal, que le pusieron, él dijo en el libro que le pusieron a él el Merkabah, porque él no estaba tratando de activar el Merkabah. Él abrió un portal con la vibración de los mantras sagrados, hizo una combinación de mantras y entró. Hay muchas maneras de abrir portales, pero lo que dice Miriam es súper significativo y algo que a lo mejor va a parecer fantasioso o de ciencia ficción, pero nosotros tenemos esta capacidad. La verdad es que yo cada vez que me preparo para leerles los versículos y darles más o menos una idea de cada versículo del libro del doctor Kurtak de las claves de no, todo esto a mí me hace un sentido, pero que calza, embona de tal manera que es tan complementario y tal vez no todos lo pueden entender, pero para mí tiene un sentido súper práctico, porque si bien es cierto, al leer se activa algo, pero no estamos hablando de ese nivel ahora con Miriam, estamos hablando de otro nivel de lo práctico a lo que te lleva a otra realidad. Y claro, yo puedo acceder a otras realidades despierta consciente o en canalización o en meditación, pero esto ya es palabras mayores y por eso es sí, tan delicado. sí. Y si quieren adentrarse un poco más de cómo funciona el cambio de frecuencia, porque es el cambio de dimensión, pueden encontrar uno de los talleres que dio Drúmbalo Mequice y él explica muy bien ahí y en los libros también cómo ocurre porque es musical, es por octavas. Entonces tú entras a una octava mayor cuando empieza a vibrar, a la velocidad de la luz. Háganme el favor, los que me están oyendo. El campo Merkaba gira, entonces uno tiene que reducir en la 17 y en la 14 tres cuartos de la velocidad de la luz porque tú lo tienes que mover y van a diferentes velocidades el tetradero masculino y el tetradero femenino. Cuando uno tiene la experiencia, porque me preguntarán entonces, ¿qué pasa? ¿Usted ha meditado? Sí, ¿qué pasó? Al principio, la primera meditación que yo hice, yo empecé a vibrar así, porque nos cogimos todos de la mano, Mm, éramos como dice, 40. Y entonces eso fue con toda nuestra maestra hizo todo un ritual para entrar al salón donde íbamos a hacer la primera meditación y nos puso incienso y entramos y estábamos todos vestidos de blanco. Y eso era, pero mejor dicho, el viaje. Y realmente es así, querida audiencia. Debemos de entrar a un respeto tan profundo cuando vayamos a hacer la activación del campo Merkaba. Es casi que se parte en dos la vida de uno. Y entonces nos cogimos de la mano y yo empecé a vibrar y yo decía, yo me voy a ir, yo me voy a ir, Dios mío, ¿qué va a pasar? Ta, 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 ta. Después entendí que cuando ocurre eso es porque tu cuerpo se está acomodando a la frecuencia. exacto. No es que te esté pasando nada así Ujú. sofisticado ni nada, no. Sí está pasando, claro, el campo Merkaba está vibrando. Entonces quiero que pongas la siguiente. Hay una que es cuando está girando. De la respiración, sí. Hay otra que yo te mandé que es el campo. Espérame, séptima exhalación, mudras, respiración Tal vez como la circular. penúltima.
Ok, espérame, capaz que está aquí en mi celular. Déjame buscarlo. O déjame buscarla en el de Shemot. Empieza a girar, pues ya sí, yo lo tengo acá para mostrárselos. Aquí va a estar. Empieza a girar. Entonces, principiando que la respiración esférica es toda una técnica espectacular, que hay que mirar cómo se va abriendo el campo de luz acá en el plexo solar y luego se va abriendo y luego se abre todo un campo de luz antes de entrar a activar el campo Merkaba, y eso se hace a través de los mudras y de la, por eso Es se la llama respiración. respiración esférica, porque crea una esfera alrededor tuyo. ¿Será la respiración número 17 o Respiración número 17. o la respiración esférica? La respiración esférica es la técnica que se utiliza para activar el campo Merkaba, que es una técnica que La que tú quieres es la hay que respiración aprenderla, 17. hay que practicarla antes de empezar a activar el campo Merkaba. Si están interesados, yo creo que la idea sería buscar un facilitador. eh, eh, Conchita Castrillón fue la mexicana que hizo la traducción de estos libros y todavía está vigente y ella da los talleres, creo que todavía da talleres. Mira cómo queda el campo Merkabah Esa es, ¿verdad? en la 17ª respiración, 9 décimos de la, porque tú tienes que, y ahí dice, cuando encuentras el audio dice 9 décimos de la velocidad de la luz. Y ustedes tienen que entender qué es eso de 9 décimos de la velocidad de la luz. Y ahí es cuando se expande. Y a nosotros en el taller, nuestra maestra nos sacó a un campo, como un campo de fútbol, a todos, y tenía una pita. Y se la ponía a una persona y la enredaba un lazo acá en la cintura y lo abría a la derecha y la izquierda, 18 metros a la derecha y 18 metros a la izquierda. Y esa es la expansión y un poco más de aquí para allá del campo. Hágame en el favor. Oye, Miriam, me acaba de caer un 20. Se me acaba de alumbrar la ampolleta, como decimos en Chile. Creo que lo que me pasó a mí en México en el focotonal fue eso. Si me estoy dando cuenta en la foto, hay un círculo en el pecho. Este círculo en el centro es la esfera de luz que crea la respiración esférica con uno pequeño acá. Pero, y esta es el giro que empieza a ser el Merkaba que se vuelve una esfera. ¿Qué es lo que tiene arriba de la cabeza? ¿Es la energía toroidal? Ah, sí, porque entonces se activa el tubo de luz de arriba abajo. Y ahí en la respiración dice activación del tubo de luz. Mire qué coincidente con lo que a mí me pasó, porque yo empecé a sentir que una energía empezó a entrar por mi cabeza que me hizo gritar, pero gritar como si estuviera teniendo un bebé. Y luego aquí en el pecho sentí como que algo entró y quedó aquí en el pecho atascado y como que lo jalaron así, ¡pum!, lo tiraron y como que se abrió algo, como que estalló en mil pedazos. No sentía yo que estaba girando, Sí, pero la energía, siento que sí, sí era como energía vórtice de la cabeza sí es parecido a eso, sí. La verdad, sí. y Porque caí al suelo, pudo caí haber sido desmayada. eso, pudo haber sido, la verdad. Sí. En la Sí, experiencia del campo Merkaba, cuando tú lo activas, es que tú te sientes como en un campo vibracional, tal vez, ¿sí? no, Y y si era no lo eso que tú, haces muy bien, queda desbalanceado. y Y hay que volverlo a créeme, desbalancear. Entonces tú dura activado entre, creo que son 24 horas, y después si lo sigues practicando 48 horas, y después queda activado todo el tiempo. ¿Cómo sabes que está activado todo el tiempo? Porque solo tú con recordarlo sientes la vibración. Eso no, es lo yo que pasa. quedé como nadie, que quedé muy mal después de esa experiencia. Me costó días recuperarme. Sí,
¿Qué te iba a Pudo decir? haber sido. Me acordé cuando tú decías que estabas de la mano y temblabas, porque así me Sí, pasó a mí, o sea, era una temblorina y estaba, pero es que el cuerpo claro, no se ajusta a esa vibración. sí. Y entonces fíjense que al activar este campo, pues pueden ocurrirle a lo mil cosas, que uno tiene mil preguntas y dónde está un maestro o alguien para decirle. Les voy a Nadie. dar un ejemplo y una anécdota que contaba Drúmbalo Melquisedec, que cuando él estaba aprendiendo a activar que le enseñaron a activar el campo, lo activaba y era tan poderoso que dañaba todos los electrodomésticos de la casa. Y si ustedes no se imaginan todo lo que dañé. Guau. Y un día lo invitaron a Hawái y estaba ya en un hotel dando como un taller y entonces activó el campo Merkaba y dañó los electrodomésticos. Y él dijo, no, yo ya no puedo continuar en esto. Entonces se fue a hacer una meditación y llamó a Todd, porque Todd fue su maestro y que le entregó parte de Ujú. toda la información, aparte de dos ángeles que se le aparecieron, y Y ellos sus fueron los que ángeles le que enseñaron siempre la lo geometría acompañaban. sagrada. Y entonces Drómbaro le dice, ¿y yo qué hago? ¿Qué hago que vivo dañando los electrodomésticos? Dice, recuerda que el campo Merkaba es un campo vivo, óiganme, es vivo, es dimensionalmente vivo y usted puede hablar con él y usted le puede decir, no dañe electrodomésticos. Y esos son los CDs. Los CDs son poderosísimos porque tú les voy a dar el secreto tan grande del mercado. Le puedes decir a dónde quieres ir. ¿Ya? Ese es el CD. Entonces tú activas el CD y le dices, por favor, ya no me, no me dañe más los electrodomésticos. Y nunca más. Él entiende, tiene conciencia del campo. Es un campo consciente. Es de un poder, por eso era herméticamente Sí, no. cerrado, exclusivo Ya. para la Escuela de Misterio del Ojo Derecho de Oros de Egipto. Entonces, cuando uno entiende todo eso, Karen, mi inquietud yo creo que es válida, es Sí. entrar con un respeto. Yo creo que mi mensaje es, el mercado es uno de los mejores regalos que nos ha traído Drúmbalo Melquisedec para el despertar de la humanidad y que tenemos en nuestras manos la la joya más espléndida para poder entrar a ese despertar y saber quiénes somos y de dónde venimos. Ahí nos encontramos con nosotros, con la conciencia divina, con toda esa interdimensionalidad que nosotros no tenemos no alcanzamos en este pequeñito cerebro a poder entender realmente qué hay No. fuera de esta realidad de la tercera dimensión en la que estamos acuartelados. Me quedo Entonces, con, los invito a que busquen los caminos para aprender a hacer el Merkaba. Cuando lo hagan, hágalo con un amor, con un respeto y transmitan esa información. Que eso es lo que vino a hacer Drúmbalo. Drúmbalo abrió esta información y la entregó al mundo. Y ya confiar que los que vamos recibiendo esa información la sabemos utilizar con respeto, con amor para nosotros mismos y para los demás. gracias Miriam, y me quedo, pero te digo que tengo el corazón, pero que me va a 1000 por hora y con tanta cosa que me ha pasado. ¿Y te acuerdas la última canalización? Así me sentía como tú dices, porque estaba el dedo caedro enfrente de mí y sentía la penetración. Y como tú dices, tus palabras me recuerdan tanta experiencia, todo lo que yo experimento, donde voy, lo que veo, lo que siento, yo así lo siento como una fuerza viva, aunque nosotros lo percibimos como una planta, como una televisión, como una pantalla, como una luz. Está vivo, tiene inteligencia propia, tiene vida propia. Y como dices tú, a nosotros no se nos ocurre hablarle, no se les ocurre darle dirección. Entonces, cuando yo tuve esa canalización, sentía que estaba dentro de un
electrocutándome y luego esa electrocutación me empujó así y entré a ese campo donde todo, ahí te das cuenta que todo tiene vida, el aire, el mar, la tierra, las piedras, todo tiene vida, todo se está gestando porque el Sí, poder creador, la divinidad, es una fuerza arrasadora que no para, es imparable. sí, Y qué sí, rara la sensación que nosotros tenemos de estar separados, desconectados de eso, porque nosotros pertenecemos a esa fuerza creativa, a esa misma fuerza vital imparable. Les digo la verdad, es una experiencia que realmente hay que tomarla con una gran humildad. sí, Siempre que estuve en este trabajo de meditación, de inclusive en la yoga, hay que tomar esto con mucha humildad. sí, El ego lo único que hace es destruir esa conexión que tenemos con el lado derecho de nuestro corazón. Y el lado derecho de mi corazón me ha hecho abrir este espacio y encontrarme con todas estas personas maravillosas, estos tesoros que tenemos guardados en Chemón, que por ahí hay otros más que van a salir pronto del closet para compartir su información y les agradezco que nos hayan escuchado, que nos hayan visto. Si tienen oportunidad de suscribirse al canal, suscríbanse y que sigan mirando nuestros videos porque seguramente algo más va a salir de todo esto. Y los que quieran compartir sus experiencias tienen un espacio y una puerta abierta en el canal y también en nuestro grupo de Chemo. Miriam, ¿algunas palabras que nos quisieras decir antes de despedirnos y a la audiencia también? que el campo Merkabah lo tenemos todos, es simplemente recordarlo y activarlo, pero en palabras de Drúmbalo Melquisedec, solo se puede hacer si tú entras al, al verdadero amor del corazón, que yo no lo entendía tampoco. Yo no lo entendía y él tiene un libro sobre el amor como, y hacer una meditación ah, sobre el corazón y el amor. Y habla del Instituto Hart, el Instituto Hart Matemática que habla, estudia el corazón y la relación corazón-cerebro y Drúmbalo Cerebro. ya está hablando de ello. Es un aporte nuevo. Entonces, solo a través del amor, porque él habla es el Merkabah y la meditación del Merkabah, la meditación del amor, pero el amor con mayúscula, de la luz de Dios. Entonces, si tú no tienes abierto este chakra, dice que en la medida que esté abriendo este chakra, vas a tener la experiencia del Merkabah. Entonces, los que al principio no tuvimos la experiencia era porque no estábamos centrados en este centro del chakra. Entonces los invito a que empiecen a trabajar el centro del corazón, el centro del chakra y busquen los caminos para activar el campo Merkabah, que es un camino maravilloso para encontrarnos con nosotros mismos y con esa dimensión real, literal. Wow, Miriam, ha sido una gran entrevista, realmente aprecio tu tiempo, gracias. Y bueno, estaremos Y Karen, alguna otra oportunidad, seguimos con los planes del grupo Chemot. Algo va a salir de esto, no te sí, preocupes, y estamos viéndonos en otra oportunidad. Realmente agradezco tu tiempo. Voy a entonces dejar la entrevista, concluir nuestra entrevista y darle gracias a todos los que eh, que van a ver esta entrevista y que van a disfrutarla así como la he disfrutado yo. Realmente ha sido, pero tengo el corazón así, mira. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otra oportunidad. Los dejo con un namaste.